Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo vamos a ver las indicaciones y localización de los principales puntos SU del meridiano de estómago. En esta tabla se recogen los puntos SU de los 6 meridianos Yang: meridiano de intestino grueso, de estómago, de intestino delgado, de vejiga, de Sanjiao y de vesícula biliar. Vamos a ver en concreto los puntos SU del meridiano de estómago, que es un meridiano Yang del pie, concretamente Yangmin del pie. El punto 36 de estómago es particularmente interesante porque tiene doble carácter tierra. Todos los puntos del meridiano de estómago tienen carácter tierra por pertenecer a este meridiano, ya que estómago es fase tierra. Pero además, cada punto SU de un meridiano Yang tiene una relación particular con las 5 fases, de manera que el punto Jing de un meridiano Yang tiene carácter metal. Así, el punto 45 de estómago es un punto tierra-metal. El punto Rong de un meridiano Yang tiene carácter agua. El punto Su de un meridiano Yang tiene carácter madera. El punto Qing de un meridiano Yang tiene carácter fuego. Y el punto G de un meridiano Yang tiene carácter tierra. Así que el punto 36 de estómago tiene doble carácter tierra. ¿Por qué? Pues porque es tierra por pertenecer al meridiano de estómago, que es tierra, y es tierra porque es punto G de meridiano Yang. Y esto lo hace muy interesante. Pues bien, en este vídeo vamos a ver las indicaciones y localización de los principales puntos SU del meridiano de estómago, que son el punto 45 de estómago, 44 de estómago, 41 de estómago y 36 de estómago. Estos son los 4 puntos SU del meridiano de estómago que más se utiliza en la práctica. Quisiera recordaros que las fichas de este vídeo, así como las fichas de todos los vídeos que vamos haciendo, están a disposición de los miembros del Club Centro IMG. Para ser miembro del Club Centro IMG hay que hacer clic en el botón Unirme que aparece debajo de todos los vídeos. El punto 45 de estómago es un punto interesante porque elimina el calor-fuego del estómago y calma el corazón y por lo tanto el Sen, ya que el corazón es la morada del Sen. El punto 44 de estómago es un punto interesante porque elimina el calor de estómago y disuelve la acumulación. El punto 41 de estómago regula el estómago, regula el calor, despeja la cabeza y calma el Sen. El punto 36 de estómago es un punto que regula el bazo estómago y los intestinos. Elimina la humedad, tonifica el Zeng Qi, que luego recordaremos lo que es el Zeng Qi, y fortalece la salud. El punto 45 de estómago es un punto con carácter tierra-metal. Tierra por pertenecer a meridiano de estómago, que es tierra, y metal por ser punto Jing de meridiano Yang. Así pues, el punto 45 de estómago es un punto que es un punto de dispersión por excelencia, porque es hijo, ya que metal es hijo de tierra. Si recordamos el esquema de las 5 fases, aquí vemos claramente que metal es hijo de tierra. Si queremos dispersar la tierra, porque está en exceso, entonces deberemos dispersar al hijo, que es el metal. Bien, pues el punto 45 de estómago es un punto interesante cuando hay exceso de chi en el meridiano o cuando el Sen está perturbado por tan fuego. El exceso de chi en el meridiano suele manifestarse con calor interno, principalmente en la parte anterior del cuerpo, sensación de hambre constante, lo cual está relacionado con la bulimia ansiosa, y también suele presentar orina oscura. El Sen perturbado por tan fuego suele ir acompañado de pesadillas y sueños intranquilos. Así pues, el punto 45 de estómago es un punto útil para tratar
sinusitis, rinitis, odontalgia, epistaxis, sueños abundantes con pesadillas. En este caso es recomendable combinar el punto 45 de estómago con el punto 1 de bazo. Fiebre, vértigo con sensación de caer, distensión y plenitud epigástrica. Recordemos que el epigastrio se encuentra en la parte superior y central del tronco, entre los hipocondrios, aquí. Bien, y también este punto es interesante para tratar la bulimia ansiosa. En este caso, es recomendable combinar el punto 45 de estómago con el punto 5 de bazo y 3 de hígado. Quisiera comentar aquí que esta combinación de puntos, 45 de estómago, 5 de bazo y 3 de hígado, se utiliza mucho en la práctica para tratar la bulimia ansiosa y la acumulación de tan humedad, es decir, para el tratamiento de exceso de peso. Pues bien, ¿dónde se encuentra el punto 45 de estómago? Pues se encuentra a unos 2 milímetros por detrás y hacia afuera del ángulo ungueal del segundo dedo del pie. Los puntos 1 de bazo, 5 de bazo y 3 de hígado se encuentran también en el pie. La localización y funciones de estos puntos están explicados en los vídeos correspondientes a los puntos SU del meridiano de bazo y a los puntos SU del meridiano de hígado. El enlace de estos vídeos se encuentra en la descripción de este mismo vídeo. El punto 44 de estómago es punto tierra-agua. Es punto tierra porque pertenece al meridiano de estómago, que es tierra, y es punto agua por ser punto rong de meridiano yang. Este punto es especialmente interesante por su capacidad de dispersar el calor del meridiano de estómago y del propio estómago. Así pues, lo utilizaremos cuando haya halitosis, odontalgia, epistaxis, dolor de garganta, borborismo intestinal, dolor e hinchazón abdominal, diarreas de pus y sangre, estreñimiento, orina sanguinolenta, agitación mental, dolor e hinchazón en el dorso del pie, dolor de las piernas con imposibilidad de flexión, extensión. Este punto se localiza en el pie, en el surco interdigital entre el segundo y tercer dedo del pie, en la depresión distal y lateral de la segunda articulación metatarso-falángica. El punto 41 de estómago regula el estómago, regula el calor, despeja la cabeza y calma el sen. Es punto con carácter tierra y fuego. Tierra por pertenecer a un meridiano tierra y fuego por ser punto king de meridiano yang. Así pues, este punto lo utilizaremos para tratar cefalea, vértigo, ojos congestionados, cara roja, odontalgia, algia facial, estreñimiento, hinchazón abdominal, dolor del pie y rodilla, parálisis, calambres, pesadez de las piernas, piernas hinchadas por vacío. ¿Y dónde se encuentra este punto? Pues se encuentra en el pie, en la cara anterior de la articulación del pie, en una depresión situada entre los tendones del extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos del pie. El punto 36 de estómago es un punto que regula el bazo estómago y también los intestinos. Elimina la humedad, tonifica el zen chi y fortalece la salud. Es un punto doblemente tierra. Es tierra por pertenecer a un meridiano tierra, puesto que estómago es fase tierra, y es tierra por ser punto G de meridiano yang y por lo tanto tiene carácter tierra. Así que es un punto especialmente interesante para tonificar y regular el conjunto bazo-estómago. Y recordemos que bazo-estómago, este conjunto Zanfu, es la fuente del cielo posterior. Es el conjunto Zanfu encargado de extraer el chi de los alimentos, que es fundamental para nuestra vida, evidentemente. Bien, así pues, el punto 36 de estómago es un punto
que es especialmente interesante para una tonificación general porque es fuente del cielo posterior. Regula las funciones del estómago y bazo y también de los intestinos, tonifica chi y sangre y activa la circulación del chi. Es un punto muy utilizado en la práctica por sus interesantes efectos. Sin embargo, debemos tener siempre presente que no es un punto recomendado en mujeres embarazadas. Bien, este punto tiene múltiples aplicaciones, entre las que puedo destacar las siguientes: diarreas, vómitos y náuseas, regurgitaciones ácidas, dificultades de deglución, borborismos, estreñimiento, dolor e hinchazón abdominal, vacío crónico, agotamiento físico y mental, melena, hemorragia posparto, edema, pesadez e hinchazón en los 4 miembros. Acabamos de decir que el 36 de estómago es un punto que tonifica el Zen Chi. ¿Pero qué es el Zen Chi? El Zen Chi es un chi que da lugar a 2 chis fundamentales para nuestra vida: el Yin Chi o chi nutritivo, que nutre todo nuestro organismo, órganos, entrañas, músculos, todo, y el Wei Chi o chi defensivo. Por lo tanto, es muy importante tener un buen Zen Chi. Así pues, este punto 36 de estómago es un punto que activa la función defensiva del chi y restablece la homeostasis. Y ahora nos queda por responder una pregunta: ¿dónde se encuentra el punto 36 de estómago? Pues para localizar el punto 36 de estómago, primero hemos de encontrar un punto de referencia, que es el punto 35 de estómago. Ambos se encuentran en la pierna. La localización del punto 35 de estómago se realiza con la rodilla flexionada y se encuentra exactamente en la depresión del borde inferior de la rótula, lateralmente hacia el ligamento rotuliano. Bien, ya tenemos el punto 35 de estómago. Pues el punto 36 de estómago se localiza a 3 kun por debajo del punto 35 de estómago, lateralmente hacia el borde tibial anterior, a la altura del borde distal de la tuberosidad anterior de la tibia. Y recordemos que 3 kun es la distancia que media entre el dedo índice y el dedo meñique de la persona que se va a tratar. Y pueden aprender más sobre medicina tradicional china con nuestros cursos. Tienen información de nuestros cursos de medicina tradicional china en nuestra página web www.centroimg.es, y también pueden solicitar información por correo electrónico a info@centroimg.es o bien por WhatsApp. El número es prefijo internacional de España 34 y el número 647 90 22 45. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.